¿A eso le llamas ingeniería? Mi sobrino de 12 años podría diseñar algo mejor con un mecano. Así empezó mi martes por la mañana, con un mocoso con un traje de 50.000 pesos diciéndome que mis 25 años de experiencia no valían nada. Me llamo Patricio Solís, pero todo el mundo me llama el Capi. Tengo 48 años. Llevo construyendo cosas desde que pude sostener un martillo. Pasé 4 años en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano justo después de la prepa. Luego volví a casa y me pagué la universidad trabajando noches y fines de semana mientras trabajaba en la construcción durante el día. Eso fue en la época en la que todavía se podía hacer eso, trabajar a tiempo completo y pagar los estudios sin endeudarse de por vida. He sido ingeniero estructural durante 25 años. He construido puentes que nos sobrevivirán a todos. He diseñado cimientos para rascacielos en zonas sísmicas y nunca, ni una sola vez, he tenido un fallo de seguridad bajo mi supervisión. Mi padre siempre me decía, hijo, cuando construyes algo, lo construyes bien a la primera, porque la vida de la gente depende de ello. Eso se me quedó grabado. El tipo que llamaba a mi trabajo basura era Gustavo Anaya, 32 años, con una maestría en administración de empresas recién obtenida en el TEC de Monterrey y el nuevo director ejecutivo de lo que antes era Morales y Asociados. Hace 3 semanas, su empresa de construcción emergente nos compró. Lo primero que hizo fue convocar una reunión para hablar de optimizar los procesos heredados y racionalizar las metodologías obsoletas. En español sencillo, despedir a cualquiera con canas y sustituir la experiencia por algoritmos informáticos. Verás, tengo esta teoría sobre los jóvenes con títulos de negocios. Creen que todo lo que vino antes que ellos se hizo mal, y que van a arreglarlo todo con hojas de cálculo y pensamiento innovador. Nunca han tenido tierra bajo las uñas ni han visto lo que pasa cuando se recortan gastos en una obra. Pero tienen sus presentaciones de PowerPoint, así que deben saber más que tipos como yo, que llevamos en esto desde antes de que ellos pudieran conducir. El proyecto que se suponía que iba a ser mi canto del cisne era el puente de la Bahía de Coral. Un puente colgante de 1.440 millones de pesos que conectaba Boca del Río con Punta Arrecife, donde se encuentra la Universidad Estatal. Mi hijo Raúl hace esa ruta 2 veces al día para sus clases de ingeniería. El chico sigue los pasos de su padre, lo que me enorgullece enormemente. Cuando empecé a diseñar este puente hace 18 meses, no dejaba de pensar en él usándolo todos los días. Esto no era un trabajo más. Era algo personal. Lo que pasa con la ingeniería de puentes, y esto es algo que la escuela de negocios no te enseña, es que a la madre naturaleza no le importan tus márgenes de beneficio. Va a golpear esa estructura con todo lo que tiene, viento, lluvia, terremotos, cambios de temperatura y 40 toneladas de tráfico de camiones cada día durante los próximos 100 años. O lo construyes bien, o la gente muere. Punto. Pero Gustavo tenía otras ideas sobre lo que significaba bien. La mañana infernal comenzó a las 9 en punto de la mañana. Gustavo había convocado una reunión de revisión del diseño en la gran sala de conferencias con ventanales del suelo al techo con vistas a la obra. Había invitado al consejo de administración 6 tipos con trajes caros que sabían más de precios de acciones que de grados de acero, además de 3 ingenieros novatos recién salidos de la universidad. Chicos que probablemente no podrían verter hormigón sin consultar primero a Google. Entré con mi tableta y una gruesa carpeta de informes de análisis estructural. 25 años de experiencia me enseñaron a documentarlo todo. CLE, como decíamos en el ejército, cúbrete las espaldas. Tenía cálculos de carga, análisis de tensión por viento, proyecciones sísmicas y estudios de fatiga que te harían dar vueltas la cabeza. Cada número verificado 2 veces, cada variable tenida en cuenta. Gustavo ya estaba al frente de la sala, vistiendo su uniforme habitual. Traje gris marengo que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Zapatos de cuero italiano y esa sonrisa engreída que decía que estaba a punto de enseñarnos algo a todos. Detrás de él había una pantalla de 75 pulgadas que mostraba los planos de mi puente ampliados para que todos los vieran. Caballeros, empezó, apuntando con su puntero láser a la pantalla como si dirigiera una orquesta. Lo que están viendo es todo lo que está mal en la infraestructura mexicana de hoy. Este diseño representa un pensamiento de la vieja escuela que está llevando a la quiebra a nuestra industria. Hizo zoom en la sección de soporte principal. Miren estos enormes pilares de hormigón. Miren esta especificación de acero,
Grado 50, que cuesta un 40% más que el grado estándar. Y miren estos requisitos de tensión de los cables. Se giró para mirar a la sala con esa confianza ensayada que te enseñan en la escuela de negocios. Esto es lo que sucede cuando los ingenieros priorizan la perfección teórica sobre la economía práctica. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿Perfección teórica? Este chico no había calculado una carga de viento en su vida, y estaba llamando a mis márgenes de seguridad, teóricos. Señor, dije, levantándome de mi silla en la última fila, esas especificaciones no son teóricas. Se basan en 25 años de datos de campo y en las condiciones ambientales específicas de este lugar. Gustavo ni siquiera me miró. Siguió mirando su pantalla como si yo fuera un alborotador en una asamblea pública. Y esto es exactamente de lo que estoy hablando. El CAPI aquí representa a la vieja guardia, ingenieros que llevan décadas haciendo las cosas de la misma manera, resistentes a la innovación, temerosos del cambio. Los ingenieros novatos se rieron. De verdad, se rieron. Estos chicos que nunca habían visto una obra fuera de un libro de texto se reían de mí como si fuera un dinosaurio que no entendía la ingeniería moderna. Ahora, déjenme mostrarles cómo es la optimización, continuó Gustavo, pasando a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva me heló la sangre. Era el diseño de mi puente, pero destrozado. Como si alguien hubiera cogido un Rembrandt y lo hubiera pintado por encima con pintura de brocha gorda. Aquí está la versión optimizada, anunció Gustavo con orgullo. Al eliminar elementos estructurales redundantes y actualizar a los estándares de eficiencia modernos, hemos reducido los costes del proyecto en 52 millones de pesos, manteniendo al mismo tiempo el pleno cumplimiento de la seguridad. Miré la pantalla y sentí náuseas. Donde antes había 6 pilares de soporte principales, ahora había 4. La especificación del acero se había cambiado de grado 50 a grado 36, material más barato que está bien para la construcción de almacenes, pero no para un puente que se enfrentará a camiones de 40 toneladas y vientos invernales de 100 kilómetros por hora. Y las especificaciones de tensión de los cables se habían reducido a los estándares mínimos de la industria en lugar de los cálculos específicos del sitio que yo había pasado meses perfeccionando. Me levanté de nuevo. Señor Anaya, eso no son optimizaciones. Ha reducido el margen de seguridad por debajo de los niveles aceptables para este sitio específico. Solo los cálculos de carga de viento. Siéntate, Capi. Su voz tenía ahora un tono cortante. Nadie ha pedido tu opinión. Uno de los miembros del consejo, un tipo llamado Ricardo con el pelo plateado y un Rolex que costaba más que mi camioneta, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la preocupación sobre el viento? Antes de que pudiera responder, Gustavo intervino. El Capi aquí está obsesionado con los peores escenarios posibles. Quiere construir cada estructura como si fuera a enfrentarse a un huracán de categoría 5. Esto es Veracruz, caballeros, no la costa de Quintana Roo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un gran huracán aquí? No se trata de huracanes, dije, intentando mantener la voz serena. Se trata de patrones de viento sostenido. La bahía crea un efecto túnel que... ¿Basta? La voz de Gustavo retumbó en la sala. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. El Capi representa todo lo que está mal en la vieja guardia. Ingeniería basada en el miedo. Exceso de construcción paranoico. Resistencia al progreso. Pasó a otra diapositiva que mostraba comparaciones de costes. Miren estos números. El diseño original del Capi, 1.443 millones de pesos. Nuestro enfoque optimizado, 1.391 millones de pesos. Son 52 millones de pesos en ahorros que pueden destinarse a otros proyectos de infraestructura. Eso es eficiencia, caballeros. Los ingenieros novatos asentían como muñecos cabezones. Uno de ellos, un chico llamado Tadeo que probablemente se graduó la primavera pasada, levantó la mano. Señor Anaya, ¿qué software utilizó para el análisis de optimización? Software. Dios santo. Este chico creía que la ingeniería se reducía a un software. Excelente pregunta, Tadeo, sonrió Gustavo. Usamos Costomax Pro integrado con optimizador estructural 3.0.
Analiza miles de variables simultáneamente para encontrar el equilibrio óptimo entre seguridad y economía. No pude evitarlo. ¿Tuvo en cuenta su software los patrones de viento específicos de este sitio? ¿Factorizó la frecuencia de resonancia armónica de la estructura de soporte reducida? Gustavo me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. ¿Resonancia armónica qué? Capi, esto no es física nuclear. Es un puente. Acero, hormigón, los coches pasan por encima. No necesitamos reinventar la física aquí. Fue entonces cuando supe que este chico era peligroso. No entendía que los puentes son seres vivos. Se flexionan, vibran, responden a fuerzas de maneras que no pueden ser capturadas en un programa de ordenador. Eso lo aprendes estando en las obras durante las tormentas de viento, viendo cómo se mueven las estructuras bajo carga, viendo lo que pasa cuando algún listillo recorta gastos. Durante las siguientes 2 horas, Gustavo destrozó sistemáticamente cada decisión que había tomado. Cuando expliqué por qué la mezcla de hormigón necesitaba aditivos específicos para la resistencia al aire salino, lo llamó adornos innecesarios. Cuando detallé los requisitos de anclaje de los cables, dijo que estaba pensando demasiado en conexiones simples. Cuando saqué a colación las consideraciones sísmicas, esto es Veracruz, por el amor de Dios, dijo que estaba paralizado por el miedo a escenarios improbables. Cada vez que intentaba explicar la ingeniería detrás de mis decisiones, me interrumpía. Nadie quiere una clase de física, Capi. Queremos soluciones. Oh, esto es un negocio, no la escuela de ingeniería. O mi favorito, quizás sea hora de que la vieja generación confíe en la nueva perspectiva de la nueva generación. La peor parte no eran los insultos. Era ver a esos miembros del consejo asentir y ver a esos jóvenes ingenieros tomar notas como si estuvieran aprendiendo la verdad del Evangelio. Podía verlos pensar, este viejo simplemente no lo entiende. El progreso significa hacer las cosas de manera más inteligente, no más difícil. Alrededor de las 11:30, Gustavo fue realmente a la yugular. ¿Saben cuál es el problema del Capi?, anunció a la sala como si yo ni siquiera estuviera allí. Lleva 25 años haciendo las cosas de la misma manera. Se siente cómodo con los métodos antiguos. El cambio asusta cuando estás cerca de la jubilación. Cerca de la jubilación. Tenía 48 años con un hijo en la universidad y una hipoteca. Pero para este mocoso, cualquiera mayor de 40 estaba listo para el desguace. Miren, continuó, lo entiendo. El Capi construyó su reputación siendo el tipo cauteloso, la elección segura. Pero la cautela no gana contratos en el mercado actual. Los clientes quieren eficiencia. Quieren innovación. Quieren resultados, no excusas. Mostró una foto de los cimientos del puente parcialmente terminados. ¿Ven ese trabajo de hormigón? Ese es el diseño del Capi. Sólido, claro, pero excesivamente construido. Podríamos haber logrado el mismo resultado con un 30% menos de hormigón y la mitad de las barras de refuerzo. Pero el Capi no confía en la ciencia de materiales moderna. Construye como si todavía estuviéramos en la época de López Portillo. Uno de los miembros del consejo preguntó, ¿y qué pasa con los cimientos existentes? Nos adaptamos, dijo Gustavo con suavidad. La buena noticia es que el hormigón es indulgente. Podemos construir la superestructura optimizada sobre los cimientos excesivamente construidos del Capi. De hecho, nos da aún más margen de seguridad del que necesitamos. Margen de seguridad. Este chico hablaba de márgenes de seguridad mientras eliminaba todas las características de seguridad reales del diseño. Era como ver a alguien quitarle los frenos a un coche mientras presumía del peso que había ahorrado. Al mediodía, estaba apretando tanto los dientes que me dolía la mandíbula. Gustavo había convencido a la sala de que mi puente era un dinosaurio diseñado por un dinosaurio, y que su optimización era el futuro de la infraestructura mexicana. El consejo votó por unanimidad para aprobar sus cambios. No parezcas tan abatido, Capi, dijo Gustavo mientras la gente salía para almorzar. Sé que el cambio es difícil para tu generación. Pero confía en mí en esto. En 6 meses, cuando este puente se inaugure a tiempo y por debajo del presupuesto, verás que tenía razón. Esa tarde, sentado en mi camioneta en el aparcamiento, hice algo que no había hecho desde que murió mi padre. Sentí ganas de llorar.
25 años construyendo las cosas bien, siguiendo el código, poniendo la seguridad en primer lugar. Y esto es lo que conseguía. Humillación pública por parte de un chico que pensaba que la ingeniería era un problema de software. Pero luego pensé en Raúl cruzando ese puente todos los días. Y en lugar de tristeza, sentí rabia. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Raúl cuando tuviera que decirle que a su padre lo había dejado en ridículo un chico con un título de negocios. Pero peor que eso, mucho peor, no dejaba de pensar en lo que realmente significaban esas optimizaciones. Alrededor de las 2 de la mañana, me di por vencido con el sueño y fui al despacho de mi casa. Encendí mi portátil y saqué mis cálculos originales. No porque tuviera que hacerlo ya, Gustavo había dejado claro que mi opinión no era bienvenida. Sino porque soy un ingeniero, y los ingenieros no se limitan a creer la palabra de alguien. Comprobamos los cálculos. Lo primero que hice fue ejecutar los cálculos de carga de viento en el diseño optimizado de Gustavo. Con solo 4 pilares de soporte en lugar de 6, la distribución de la carga cambiaba por completo. Introduje los números para vientos sostenidos de 60 km por hora, típicos de las tormentas de invierno en la zona de la bahía, y me quedé mirando los resultados. Me empezaron a temblar las manos. Con la estructura de soporte reducida y los grados de acero más baratos, el puente comenzaría a oscilar con vientos sostenidos de 60 km por hora o más. No un temblor violento al principio, solo un suave balanceo. Pero esto es lo que ese graduado del TEC de Monterrey con una maestría en administración de empresas no entendía. Sobre la física, la resonancia se acumula. Como un niño impulsándose en un columpio, cada ciclo añade más energía al sistema. Lo había visto antes. Demonios, todo ingeniero estructural ha visto las imágenes del colapso del puente de Tecoume Narrows en 1940. Un hermoso puente colgante, construido según el código, destruido por la resonancia cuando vientos de 65 km por hora lo golpearon justo en la frecuencia adecuada. 850 metros de acero y hormigón retorcidos como una cinta al viento. Pero el puente de Gustavo no se derrumbaría de inmediato. La oscilación crearía fatiga del metal en los cables y fracturas por tensión en las conexiones de soporte. Dale de 5 a 7 años, y esos componentes optimizados fallarían catastróficamente. Probablemente durante una tormenta de invierno cuando el puente estuviera cargado de tráfico de cercanías. Raúl hacía ese trayecto 2 veces al día. Pasé las siguientes 3 horas ejecutando escenarios, esperando estar equivocado. Revisé mis cálculos 4 veces. Incluso utilicé ese software Costomax Pro que Gustavo había mencionado. Descargué una versión de prueba y le introduje los datos reales del sitio. No solo los datos genéricos que su gente había usado. El software confirmó lo que ya sabía, el puente era un desastre a punto de ocurrir. A las 6 de la mañana, estaba bebiendo mi tercera taza de café y mirando la parte más inquietante del diseño de Gustavo. Había añadido algo que no estaba en mis planes originales, una plataforma de observación de la innovación, para visitantes distinguidos. Una plataforma acristalada situada a unos 15 metros del área de construcción principal, elevada para dar a los dignatarios e inversores una vista perfecta del trabajo en el puente. Busqué las coordenadas de posicionamiento y sentí que se me revolvía el estómago. La plataforma de observación estaba ubicada en el centro matemático exacto de la zona de resonancia. Cuando esos vientos de 60 km por hora golpearan el puente terminado, esa plataforma experimentaría el máximo efecto de oscilación. Cualquiera que estuviera sentado allí durante una tormenta de viento se sentiría como si estuviera en un barco en aguas turbulentas. Pero aquí está la parte hermosa. Y quiero decir hermosa en la forma en que solo un ingeniero puede apreciar la ironía. Gustavo había diseñado su propia trampa sin saberlo. Me recosté en mi silla y de hecho sonreí por primera vez en 2 días. Este chico se creía tan listo, recortando gastos y ahorrando dinero. Se había construido un asiento en primera fila para experimentar exactamente lo que sucede cuando ignoras la física. Durante la semana siguiente, observé el progreso de la construcción desde la ventana de mi oficina. El trabajo de hormigón avanzaba, el diseño de mis cimientos, que Gustavo había llamado excesivamente construido, era sólido como una roca. El trabajo de acero estaba comenzando a levantarse, y pude ver dónde habían cambiado las especificaciones. Vigas de soporte más delgadas, menos puntos de conexión, materiales más baratos en general.
Para el observador casual, se veía bien. Demonios, probablemente se veía bastante bien para el software de Gustavo. Pero yo podía ver los puntos débiles como grietas en un parabrisas. El jueves por la mañana, Gustavo convocó otra reunión. Esta vez, era para la gira de presentación para visitantes distinguidos con inversores potenciales para su próximo proyecto. Quería mostrar la construcción del puente como prueba de que su enfoque de reducción de costes funcionaba. 8 inversores de una gran firma de desarrollo de Monterrey, además de un par de reporteros del periódico de negocios local. Perfecto. Pasé la tarde del jueves pidiendo prestado algo de equipo del laboratorio de pruebas de materiales. Nada sofisticado, solo un generador de frecuencia y un pequeño ventilador industrial, del tipo que usamos para probar cómo responden las estructuras a las cargas de viento. También cogí mi tableta con la aplicación de monitorización del viento y mi fiel medidor láser. El pronóstico para el viernes mostraba vientos sostenidos de 65 km por hora, con ráfagas de hasta 70. La madre naturaleza iba a proporcionar las condiciones perfectas para una pequeña demostración de física. Esa noche, llamé a Raúl. Solo para oír su voz, ¿sabes? Estaba emocionado por un proyecto en su clase de mecánica de ingeniería, hablando de cálculos de carga y análisis de tensión. Chico listo. Realmente entendía lo que su padre hacía para ganarse la vida, a diferencia de ciertos directores ejecutivos que podría mencionar. Papá, pareces cansado, dijo. ¿Todo bien en el trabajo? Sí, hijo. Solo lidiando con una nueva dirección. Ya sabes cómo es. ¡Qué fastidio! Oye, pasé por el sitio de tu puente ayer. Parece que está avanzando mucho. No puedo esperar a usarlo en lugar de tener que rodear toda la bahía. Y fue entonces cuando supe que estaba haciendo lo correcto. No se trataba de ego o venganza o de dejar en ridículo a un chico arrogante. Se trataba de proteger a mi hijo y a todos los demás chicos que usarían ese puente. La mañana del viernes llegó gris y ventosa. El tiempo perfecto para una lección de ingeniería. Llegué al sitio temprano y monté mi equipo en la plataforma de construcción principal, a unos 15 metros de la plataforma de observación de Gustavo. El generador de frecuencia era lo suficientemente pequeño como para caber en una caja de herramientas, y el ventilador parecía equipo de construcción estándar. Solo otro viejo ingeniero comprobando las cargas de viento. A las 10 en punto de la mañana, Gustavo llegó con su séquito. 8 tipos con trajes caros, con cara de preferir estar en cualquier otro sitio. Todos se amontonaron en la plataforma de observación. Una elegante caja de cristal con sillas de cuero y una vista impresionante de la bahía. Gustavo se sentó justo en el centro, en lo que él había apodado la silla del fundador. Estaba posicionado exactamente donde mis cálculos decían que el efecto de resonancia sería más fuerte. Caballeros, anunció Gustavo, acomodándose en su silla como un rey en su trono. Bienvenidos al futuro de la infraestructura mexicana. Lo que están viendo aquí es la prueba de que la ingeniería inteligente puede ofrecer mejores resultados por menos dinero. Comprobé la velocidad del viento en mi tableta. 65 km por hora sostenidos, con ráfagas de hasta 70. Condiciones perfectas. Hora de mostrar a esta gente cómo era realmente la ingeniería inteligente. Uno de los inversores, un tipo alto con el pelo plateado, levantó la mano. Señora Naya, ¿qué hay de las preocupaciones sobre la carga de viento? Entiendo que el ingeniero original tenía algunas reservas sobre las modificaciones estructurales. Gustavo hizo un gesto despectivo en mi dirección. Ese es Patricio Solís. 25 años construyendo puentes como si fueran a sobrevivir a una guerra nuclear. Mentalidad de la vieja escuela, si no está masivamente sobredimensionado, lo considera inseguro. Se reclinó en su silla del fundador, extendiendo los brazos a lo largo de los reposabrazos de cuero como si fuera el dueño del mundo. El hecho es, caballeros, que la ingeniería moderna nos permite optimizar tanto la seguridad como el coste. El CAPI representa a la vieja guardia, tipos que han estado haciendo las cosas de la misma manera desde la época de López Portillo. Eso provocó algunas risas de los de traje. Perfecto. Me acerqué a la barandilla de la plataforma, con mi tableta en la mano. En realidad, señora Naya, ¿le importa si les muestro a estos caballeros algo interesante sobre su enfoque de optimización? Gustavo pareció molesto pero mantuvo su sonrisa para los inversores.
Sé breve, Capi. Son gente ocupada. Bueno, verá, la ingeniería no se trata solo de optimización de software, dije, lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Se trata de entender cómo responden las estructuras a las condiciones del mundo real. ¿Como el viento? Señalé las lecturas del medidor de viento en mi tableta. Ahora mismo tenemos vientos sostenidos de 65 km por hora, con ráfagas de hasta 70. Condiciones perfectas para demostrar lo que sucede cuando se modifican las especificaciones de carga sin tener en cuenta la resonancia armónica. Uno de los inversores se inclinó hacia adelante. ¿Resonancia qué? Frecuencia de resonancia, expliqué, sacando el generador de frecuencia de mi caja de herramientas. Toda estructura tiene una frecuencia de vibración natural. Cuando las fuerzas externas coinciden con esa frecuencia, la vibración se amplifica. Como cuando un cantante de ópera alcanza la nota correcta y hace añicos una copa de vino. Gustavo puso los ojos en blanco. Ya empezamos con la clase de física. Capi, nadie necesita un experimento científico. Este puente está diseñado según el código. Su código, tal vez, dije. Pero no el código de la madre naturaleza. Coloqué el generador de frecuencia y el ventilador industrial para simular los patrones de carga de viento que golpearían el puente terminado. El equipo era lo suficientemente pequeño como para que la mayoría de la gente probablemente pensara que era solo equipo de prueba estándar. Caballeros, les recomiendo que se alejen unos 3 metros de la plataforma de observación, anuncié. Esta demostración les mostrará los efectos reales de las modificaciones estructurales. Los inversores parecían nerviosos pero retrocedieron. Gustavo se quedó quieto, de brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si estuviera a punto de verme hacer el ridículo. Adelante, Capi, dijo. Muéstranos tu pequeño truco de magia. Demuestra lo que sea que estés tratando de probar. Activé el generador de frecuencia y coloqué el ventilador para que coincidiera con los cálculos del ángulo del viento. El diseño modificado del puente, expliqué mientras el equipo cobraba vida con un zumbido. Tiene una frecuencia de resonancia que coincide con los patrones de viento típicos de la zona de la bahía. Cuando los vientos sostenidos alcanzan 60 km por hora o más, la estructura oscila. El efecto comenzó sutilmente. La plataforma de observación empezó a balancearse suavemente, como un barco en aguas tranquilas. La expresión de confianza de Gustavo cambió a confusión cuando su silla comenzó a mecerse. La plataforma de observación, continué, aumentando la frecuencia para que coincidiera con la carga de viento, está posicionada en el centro matemático del patrón de oscilación. Lo que están experimentando ahora es aproximadamente el 20% de lo que el puente terminado experimentará durante una tormenta de invierno típica. El balanceo aumentó. Gustavo se aferró a los reposabrazos mientras su silla se mecía hacia adelante y hacia atrás. Las paredes de cristal de la plataforma amplificaban el movimiento, haciendo que pareciera estar dentro de una bola de nieve que alguien estaba agitando. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Gustavo, con la voz tensa por la alarma. Física, dije con calma. Esto es lo que sucede cuando se eliminan pilares de soporte y se rebajan las especificaciones del acero. La estructura se vuelve vulnerable a la oscilación por resonancia. Uno de los inversores dio un paso adelante, pálido. ¿Está diciendo que este puente se derrumbará? No de inmediato, respondí, ajustando la frecuencia para que coincidiera con el pico de resonancia. La oscilación crea fatiga del metal en las conexiones de los cables y fracturas por tensión en las juntas de soporte. Denle de 5 a 7 años de carga de viento regular, y esos componentes, optimizados, fallarán catastróficamente. Gustavo estaba ahora visiblemente mareado. Su cara se puso verde mientras la plataforma continuaba su movimiento rítmico. «Apaga esto», gritó. «Esto es algún tipo de truco». «No es un truco», dije. «Solo ingeniería». El generador de frecuencia está simulando lo que los vientos de 70 km por hora le harán naturalmente a su diseño modificado. Excepto que en condiciones reales, este movimiento sería unas 5 veces más fuerte. Otro inversor ya estaba sacando su teléfono. Dios santo, necesitamos cerrar este proyecto de inmediato. ¿Nos está diciendo que esta cosa es una trampa mortal? Gustavo se levantó de su silla tambaleándose, sujetándose la cabeza.
escape. Para esto. Voy a vomitar. Apagué el equipo. El balanceo cesó de inmediato, pero Gustavo continuó tambaleándose durante varios segundos antes de desplomarse en el suelo de la plataforma. Eso, caballeros, dije, es lo que cada pasajero en este puente experimentaría durante una tormenta de invierno. Excepto que estarían viajando a 100 km por hora en vehículos de 2 toneladas cuando la resonancia golpee. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Los inversores retiraron su financiación esa misma tarde, citando preocupaciones catastróficas de seguridad y negligencia grave de ingeniería. La Comisión Estatal de Carreteras ordenó una suspensión inmediata de la construcción a la espera de una revisión completa de la seguridad. Cuando el equipo de ingeniería independiente llegó 2 días después, confirmaron cada uno de mis cálculos. El diseño modificado era estructuralmente inseguro y habría resultado en el fallo del puente en una década. Gustavo fue despedido antes de que terminara la semana. ¿La mejor parte? Me pidieron que rediseñara todo el proyecto desde cero. Esta vez con plena autoridad para hacer cumplir cada especificación de seguridad que considerara necesaria. No más optimizaciones. No más software que anule la experiencia. Solo ingeniería sólida construida para durar. 3 meses después, Raúl me llamó desde su clase de dinámica estructural. Papá, mi profesor acaba de usar el rediseño de tu puente como ejemplo de un análisis de resonancia adecuado. Dijo que es un ejemplo de libro de texto perfecto para la distribución de la carga de viento. Fue entonces cuando supe que había hecho más que salvar un proyecto de construcción. Había protegido el futuro de mi hijo, preservado la integridad de mi profesión y demostrado que la experiencia todavía supera a la arrogancia. El nuevo puente de la Bahía de Coral se inauguró 8 meses después, construido según mis especificaciones originales con algunas mejoras modernas. Está diseñado para soportar cualquier cosa que la madre naturaleza pueda lanzarle durante los próximos 100 años. Y sí, todavía hay una plataforma de observación para visitantes distinguidos. Pero esta vez, está ubicada donde la física dice que debería estar, no donde a algún graduado con una maestría en administración de empresas le parece que se ve impresionante. ¿Y en cuanto a Gustavo? Lo último que supe es que vendía seguros en Hermosillo. Resulta que no hay mucha demanda de ingenieros estructurales que no entienden de estructuras. ¿Y yo? Tengo 48 años, me quedan 17 años para jubilarme y mi hijo respeta el trabajo de su padre. Algunos días, esa es toda la victoria que un ingeniero necesita. Verás, hay una cosa que no te enseñan en la escuela de negocios. A la física no le importan tus presentaciones de PowerPoint ni tus márgenes de beneficio. Cuando el viento sopla y el acero se dobla, lo único que importa es si lo construiste bien a la primera. Y ese conocimiento solo proviene de tipos que han estado allí cuando las cosas van mal.